Buenas noches, les voy a hablar sobre la discriminación. Cuando hablamos de discriminación, se hace alusión a una conducta social llevada a cabo por individuos, instituciones, organizaciones o cualquier actor social que produce y reproduce por acción u omisión ciertas desigualdades de tipo económico, social, laboral, afectivo o político en contra de un cierto tipo de individuos, grupos humanos o instituciones. Es decir, que la discriminación consiste en negarle a un individuo o grupo humano el acceso a ciertos derechos, bienes o servicios, sin tener una razón justa para ello. Es un fenómeno social que causa mucho malestar en quien lo padece y que empobrece el trato entre los seres humanos, haciéndolo menos igualitario, menos democrático y por ende menos justo. La discriminación suele ir de la mano de la ignorancia y el prejuicio. En el mundo existen numerosas tradiciones, leyes, ideas políticas y prácticas discriminatorias, pero también muchas instituciones que luchan en su contra en diversos países. La discriminación va en contra de la riqueza propia de una humanidad plural y diversa, que acepte sus diferencias en paz. Los tipos de discriminación. Una primera clasificación de la discriminación tiene que ver con la discriminación directa, o sea, aquella que activamente agrede o segrega al otro, y la discriminación indirecta, que es subterránea, discreta, invisible, pero opera igualmente, aunque sea más difícil de percibir. Ambas discriminaciones son igualmente nocivas. En mi caso clasifiqué la discriminación de la siguiente manera. Discriminación por sexual o de género, que lo señalo en esta imagen. Esta ocurre cuando se rechaza a una persona debido a su sexo, su elección sexual u otros comportamientos íntimos. Es muy usual que ocurra contra las mujeres homosexuales o los transexuales. El Día Internacional contra la Discriminación Sexual se celebra el día 17 de mayo de cada año. La discriminación religiosa, se los presento en esta imagen. De manera similar alude a motivos de práctica religiosa o credo para discriminar a alguien. Puede tratarse de rechazo a quienes practican una religión determinada o, por el contrario, rechazo a quienes no practiquen una religión determinada. La Asamblea General decidió designar el día 22 de agosto como el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia. De racismo, la tenemos en esta imagen. La discriminación basada en motivos es la discriminación basada en motivos de etnia, raza o color de la piel, generalmente ejercida en Occidente a favor de la raza blanca o caucásica, pero también puede ocurrir en cualquier otro sentido. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. La xenofobia, se las presento en esta imagen, que es la aversión por las personas de otra nacionalidad o provenientes de otras culturas o regiones. Puede darse incluso entre personas de una misma nacionalidad o provincia. Como ejemplo podemos mencionar, como ejemplo de xenofobia podemos mencionar las famosas caravanas que entraron a nuestro país hace pocos años. Esta también se celebra el día 21 de marzo de cada año. La discriminación por discapacidad, se las presento en esta imagen. Esta está dirigida hacia las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea física o de otro tipo, percibiéndolas como personas incompletas o incapaces. El día 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La discriminación contra la mujer, las presento en esta imagen. Un ejemplo de esta discriminación contra la mujer en el ámbito laboral es que ésta está recibiendo un salario inferior al de su compañero
por realizar el mismo e idéntico trabajo está siendo discriminada. Las causas de la discriminación no son fáciles de precisar. Muchas pueden ser heredadas de generaciones previas, inscritas en la cultura local como algún tipo de rechazo histórico. En otros casos radican experiencias personales negativas que en lugar de resolverse permanecen y se transmiten bajo la forma de prejuicio. Sea como sea, la generalización de una mala experiencia o el prejuicio gratuito hacia los demás son poco más que formas agresivas de la ignorancia, pues en vez de permitirse conocer al otro y aprender de él, se le rechaza de antemano. Las consecuencias de la discriminación. Las consecuencias más obvias de la discriminación son el dolor, la molestia, la rabia de parte de la persona que padece la injusticia. Eso puede no parecer mucho, pero a la larga, las actitudes discriminatorias engendran su contrapartida, devolviéndose como un boomerang contra quien la ejerce. En algunos casos, las personas discriminadas tienden a resentirse y recordar quiénes las discriminaron, pudiendo a su vez pasar luego al rol de discriminador en venganza, perpetuando así el ciclo nocivo de la discriminación. A diario vemos muchas formas de discriminación. Podemos citar como un ejemplo de discriminación sexual o de género, que en algunas ocasiones no dejan entrar a algún restaurante a alguna pareja de homosexuales por el simple hecho de ser una pareja del mismo género. Y un ejemplo de racismo puede ser que no dejan entrar a alguna discoteca a alguna persona que sea de alguna raza o etnia diferente. La discriminación en México. La sociedad mexicana, como la de muchos otros países latinoamericanos, es plural en su composición étnica, dadas las importantes culturas precolombinas que había en la región cuando los conquistadores españoles hicieron su llegada en el siglo XV. Muchas de ellas sobreviven aún hoy y deben lidiar con la discriminación de muchos de sus compatriotas occidentalizados, quienes creen en sus culturas como muy atrasadas y por ende juzgan los rasgos indígenas como inferiores. Según encuestas hechas, afirman haberse sentido discriminados por su apariencia. 5 de cada 10 mexicanos afirman haberse sentido discriminados por su apariencia. Sin embargo, este tipo de discriminación racial y étnica es constantemente combatida por el Estado, especialmente desde la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en 2003, como organismo ejecutor de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este es mi maqueta. Es todo lo que les puedo hablar sobre la discriminación.